salido un área de la cuenca 1.03, ingeniero, y he tratado de hacer coincidir con el inventario y no he podido, ingeniero. Eso era mi Ajá. duda, si continuar Sí, con es la misma posible, práctica. Juventud. Vuelvo a reiterar, el inventario, no obstante que hace un trabajo importante, tienen varios errores. Tiene varios errores, pero lo importante es apoyarse con el Google Earth, ¿cierto? Y con la ayuda del Google Earth ustedes podían ubicar el sitio de la presa y verificar, ¿sí?, la existencia del mismo, ¿sí o no? No sé si han hecho ese procedimiento y corregir, ¿ya? Vuelvo a reiterar, el área de la cuenca va a variar. En unos puede ser exacto, en otros no, por falta de información o errores técnicos en la edición del documento. Entonces, por favor, pero Elías, te quedas con la presa, no la vas a cambiar. ¿Qué altura tiene la presa? A 15 metros, ingeniero, más o menos. Ok, bueno, mira Elías, he visto que en la lista nadie tiene la presa de Tuni, ¿verdad? Es Chururune, ingeniero, en La Sí, Paz. no, estoy preguntando si alguien tiene, le ha tocado la presa de Tuni con Doriri. No, ingeniero, lo que pasa es que les pedí a mis compañeros que escogieran cada uno su propia presa y una alternativa, cosa de que no repitan y se les dé una diferente a cada uno. Claro, no, está bien. Eh, Aquí, por ejemplo, fíjense, están viendo el Google Earth que estoy mostrando. Ingeniero, buen día. Sí, ingeniero, se ve. Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos la presa Tuni Condoriri, que es bastante interesante, tiene un vertedero de excedencia tipo rápida, un disipador de energía, es una presa de tierra, ¿sí? Sus aguas van para la ciudad del Alto, a la planta de tratamiento de Alto Lima. Entonces, Elías, si ves muy complicada la cosa, puedes cambiar, ¿ya? Elías, entonces avisa, Gracias, ingeniero. Está bien. ¿ok? Habría esa otra posibilidad. Bien, Juventud, ¿alguien más? Ingeniero, yo tenía una duda. ¿Cuál es tu nombre? Mariel Rengel. Ok, María Rengel. María Rengel. A ver, Mariel. ¿está como Rengel, tu primer apellido Rengel? Sí, Ok, María José, te tocó la represa de Huaynillo, ¿ya? sí, yo tenía una duda porque el área de aporte es de 0.8 kilómetros cuadrados a lo que he hecho, o sea, coincide con los datos, tengo las coordenadas, pero no sabía si había un área mínima o sigo con esa, porque es súper pequeña, es de 0.8, es en Cochabamba. Claro, Juventud. El área puede ser muy pequeña, no importa. El objetivo es que si se hace una presa es justamente para regular esas aguas y controlarlas, aprovecharlas, almacenar agua en la época de lluvias y aprovecharlas en la época de seca, en la época seca. Es posible que esa zona, y había que ver cuánto llueve, de hecho, no creo que vayas a hacer una represa y la misma nunca se llene. Siempre tiene que haber una evaluación hidrológica y esto está hecho por ingenieros, ¿cierto? Entonces, no importa si la cuenca es pequeña, ¿ya? Lo Ya. importante es que nosotros nos vamos a enfocar en el diseño de la estructura, ¿cierto? Entonces, no importa que la cuenca sea pequeña, ¿ya, Juventud? ¿Alguna otra Ya entiendo. consulta? Entonces, Regel se queda con la misma presa. ¿Alguna Sí, otra consulta? no, no, no. Ingeniero, yo quería hacerle una consulta, Inge. Nombre, Álvaro Contreras. Contreras. Enseguida vamos a ver tú, Contreras. Ok, ¿qué pasa contigo, Contreras? OH92 soy Inge. Inge, bueno, yo quería hacerle una consulta. Mire, como nos ha dado la posibilidad de hacer proyectos actuales, revisando en el internet y entré al SICOES y pude ver que había proyectos que no se pudieron adjudicar, eran son las presas de Aizacollo. Averiguando un poquito mejor, resulta que Aizacollo había sido un par de presas que estaban ejecutando y bueno, me he puesto a restituir con los datos del proyecto y resulta que son dos pequeñas presas de menos de 2 kilómetros cuadrados. Y bueno, mi duda era, quisiera hacer un análisis diferente de las dos presas porque
serían curvas y procesamientos de datos para cada una de las presas que están precisamente una al lado de la otra, bueno, al menos en cuencas. Y quería ver un punto, o quería escoger un punto que pueda abarcarme todo ese conjunto de presas y rediseñar en todo caso una presa nueva. No sé si puedo hacer eso, Inge. Además, eso me facilitaría que no haga un procesamiento doble de información. Correcto. Ya, no hay problema. Aprobado, Álvaro. Gracias, ingeniero. Gracias. Listo, te quedas con la presa. ¿Alguien más, juventud? Alguien que no tenga presa y esté en sala, por ejemplo, Franz Remberto Lugarani. ¿Está o no está? Bueno, si no tiene presa, se supone, yo voy a tomar nota de aquello y pienso que están abandonando la materia, ¿no? Ok. ¿Alguien más? Juventud, algunos criterios importantes. Bueno, creo que ya nadie más. Entonces, algunos criterios importantes en ese tema. Todavía hay gente que está queriendo ingresar. Ya son las 9:30 y recién se están conectando. Entonces, fíjense, entrando en el Google Earth, ya, por ejemplo, ingeniero. Sí. ¿Quién habla? Hola, ingeniero. Nombre. Ingeniero, perdón que lo moleste. Guaypa Martín. Guaita Martín. Adelante. Sí. Ingeniero, disculpe, mi persona no tiene presa asignada. La vez anterior he tenido problemas de señal la clase pasada, y entonces no le puedo decir el día viernes. Y no tengo los criterios claros, digamos, Inge, para tener la presa. Dije, no sé si me puede ayudar con eso, por favor. ¿Qué OH número tienes? No me ha asignado, dije, el anterior viernes he tratado de ingresar, así como nos ha dicho, pongan su nombre los que no tienen asignado, entonces no tenía buena señal, pero he estado en la clase, pero no salía mi mensaje, dije. Mira, Guaita, ¿verdad? Guaypa. Guaypa, ¿qué más? Ya. Guaypa, nombre. Martín. Bueno, Martín, estoy viendo mucha dejadez de parte tuya, ya vamos varias clases y podías tener ya un registro de obras hidráulicas también, etcétera. Por favor, ponte al día. Los criterios ya he mencionado, es sacar del inventario nacional de presas, identificar una presa que no esté repetida en esta lista que estoy mostrando y que está en el grupo de WhatsApp. Entonces, para el día lunes, impostergablemente, me tienen que entregar la curva de elevación volumen. Sí, ya. Soy muy exigente con la asistencia, pues después no quiero reclamos, juventud, ¿ya? Y con los trabajos también, ¿cierto? Muy bien. Ya, entonces, bueno, hay otra gente que no tiene presa, no sé por cuál será la razón. En fin, juventud, no había problema también si quieren hacer nuevas, si es al margen del inventario, podían identificar una de las que está en carpeta de proyectos, entrando en internet, ustedes lo buscan rápidamente, etcétera, y podían haber propuesto, ¿ok? Pero creo que ya, bueno, a este punto ya no sé. El día lunes ya hay trabajo de avance que presentar. Bien, juventud, ¿nadie más? Inge, respecto a mi... Buen día, ingeniero. Quería consultarles si hay algún requisito en cuanto a la altura de la presa, es decir, algún mínimo de altura que tuviera que tener. No, vuelvo a reiterar, creo que hay mucha confusión en ese aspecto. Juventud, lo que no hay características mínimas. Si se ha hecho una presa y está reflejada en el inventario, es porque ha habido una necesidad de, obviamente, de almacenar agua, ¿cierto? La presa puede ser de 10, 15, 20 metros de altura, 2 metros, 5 metros. De hecho, en su vida profesional ustedes van a tropezar incluso con presas bastante pequeñas, de ese orden, de 1 a 2 metros, hasta guías pequeñas, etcétera. Entonces, pero siempre los criterios van a ser los mismos, ¿cierto? Siempre los criterios de investigar el subsuelo, de investigar la geología del sitio, hacer estudios geofísicos, no obstante 2 metros. Puede ser que incluso, juventud,
que la presa pueda tener 2,5 metros de altura, pero pueda tener una capacidad de almacenamiento impresionante, ¿cierto? Y voy a mostrar aquí, por ejemplo. Esta es la represa, ¿se ve mi pantalla, Juventud, en Google Earth? Se ve, ingeniero. Entonces, fíjense, jóvenes, esta es la ubicación de la presa Caracota. ¿A quién le ha tocado? ¿Está en sala al que le ha tocado? Sí, Inge, a mí, Ismael ¿Cómo Apaza. te llamas? Ismael Apaza, Inge. Ismael Apaza. Franklin, ok. Entonces, mira, a ver, voy a venirse un poco, necesito activar mi... Eso. Juventud, fíjense. Entonces, miren, la cuenca, aquí yo tengo delimitada la cuenca, y esto lo hacíamos en clase en anteriores semestres. Fíjense la cuenca, ¿ok? Está al pie de la cordillera. Esta cuenca tiene, ya has determinado la cuenca, la superficie, no recuerdo, 20 kilómetros cuadrados, algo así. Pero fíjense qué interesante esta cuenca, tiene aporte glacial, ¿sí? En un cierto porcentaje, ya tiene glacial. Y obviamente estos glaciares, se estima que para el año 2070, 2090, todos los que estén por debajo de la cota de 5.500 metros van a desaparecer. Y de hecho aquí hay un retroceso importante, se ve, ¿verdad? Hay un retroceso importante de la masa glacial. La masa glacial, fíjense, era por acá, algo así, miren. Entonces, fíjense, toda esta masa ha perdido el glacial, porque ahora el glacial simplemente está por acá. ¿Sí? Ahí está. Vamos a decir en forma aproximada. Ahí está el glaciar. Fíjense cuánta masa glacial ha perdido. Bueno, en realidad toda esta zona era un glaciar antiguamente. Y ahora, fíjense, el producto de la época de deglaciación se han formado estas morrenas terminales y aquí hay unas pequeñas lagunas, fíjense. Aquí no hay presa, pero es un sitio ideal para hacer una, ¿no? Aquí se podía hacer una presa. Y de hecho el proyecto de riego Alto Peñas considera, no estoy seguro dónde, pero se tiene aquí en esta cuenca, porque hay mucho recurso hídrico producto incluso del derretimiento de estos glaciales, sí hay importante recurso hídrico en esta cuenca y se van a hacer, creo que en este sitio se va a hacer otra presa, ¿ya? Entonces fíjense, hay varias lagunas en cascada, ¿sí? Desde esta altura que está a 4.700 metros sobre el nivel del mar, fíjense, esta otra está a 4.452 y hay un desnivel casi de 300 metros, ¿sí? En el cual inclusive se pudo aprovechar, ¿no? De hacer un proyecto hidroeléctrico. En esta zona no hay poblaciones, solo unos caseríos y pequeños que hay, ¿sí? Que tranquilamente podían realizar trabajos de compensación, moverlos, etcétera, pero hay un potencial no solo en recurso hídrico, sino hidroenergético también. Entonces, al compañero Apaza le ha tocado esta presa, y aquí la estamos mostrando en Google Earth. Ahí está. Fíjense, esta presa de Caracota apenas tiene, ¿cuántos metros, Franklin? No pasa los 8 metros. Franklin. ¿Cuántos metros tiene? Tiene 10 o 12. Bueno, ok, en el inventario está, fíjense, 10-12 metros de altura. Pero su volumen de almacenamiento, fíjense el embalse que genera. Miren el embalse. Vamos a medirlo, Juventud. Desde acá, fíjense, hasta la presa. ¿Cuánto da? ¿Cuánto es? ¿Logran leer? 5 kilómetros. Sí, se dan cuenta, 5 kilómetros. Entonces, cuando estemos viendo ya los criterios de diseño del bordo libre, por ejemplo, para diseñar el bordo libre de las presas, ¿sí? La altura H4 del bordo libre, que hemos dicho que debe ser menor o igual a 2 metros, ¿sí? Es función de la longitud del flech o del embalse, que es esta longitud que genera. En algunos es muy pequeña, pero en este caso son 5, ¿cuánto? Dijo 5 kilómetros, creo que era. Bueno, el flech, la longitud del embalse y la velocidad del viento, ¿ya?
Entonces, se hace una verificación con estos datos para ver si se cumple o no la altura del bordo libre mínimo para pequeñas presas. Pero lo importante acá, fíjense, juventud, de que una presa de apenas 12 metros, vamos a decir 10 metros, almacena 14 hectómetros cúbicos. ¿Cuánto es eso? De metros cúbicos. Jóvenes. 14.000 litros, ingeniero. 14.000 litros. Bien. 14 millones de litros. Ah, no. 14 millones de metros cúbicos. En litros, ¿cuánto sería? Multipliquen por 1000. Entonces, 14 millones de metros cúbicos. ¿Se imagina esa cantidad de volumen? Incachaca, ¿a quién le ha tocado Incachaca? Incachaca no supera los 5 hectómetros cúbicos. ¿Eso cuánto es? Son 5 millones. Incachaca tiene una presa importante, ¿cierto? Entonces, de ahí que las características topográficas, juventud, definen muchas cosas. Aquí estoy mostrando, por ejemplo, la presa de Milluni, ¿sí? Aquí está la presa de Milluni. La antigua, es bastante antigua esta presa, no sé a quién le ha tocado. Pero en este otro lado, fíjense, tenemos la presa de Incachaca. Acá está la presa de Incachaca. Esta es la presa de Incachaca, ¿sí? Y fíjense que su embalse no es muy largo. Vamos a ver, vamos a medirlo aproximadamente. Son 2 kilómetros, ¿sí? Entonces, fíjense la diferencia. Y esta presa, la de Incachaca, que es alta, ¿cuántos metros tendrá? Creo que tiene 16 metros de altura. Apenas almacena 5 millones de metros cúbicos, ¿ya? Bueno, entonces, esa es la diferencia que proviene básicamente de las características geológicas topográficas del sitio, ¿sí? Fíjense que al pie de la cordillera hay una serie de lagunas, sitios ideales para la construcción de presas, ¿ya? Entonces, todo este es recurso hídrico, que miren esta laguna, por ejemplo, aquí hay una pequeña laguna que está en la cota 4624. Respecto a este punto hay un desnivel 4.625, respecto a este 4.447. Ideal, fíjense, para un proyecto hidroeléctrico, ¿sí? Fíjense, desde este nivel, aquí se puede cerrar con una pequeña presa, ¿sí? Aquí se instala una tubería de presión, instalamos una casa de máquinas y una pequeña turbina, y puede abastecer de energía, ¿sí? A un pequeño poblado por acá, pero yo no veo viviendas. Ah, sí, aquí, miren, aquí hay viviendas, algunas. Estoy viendo por acá, ¿sí? Entonces, fíjense esa situación. Esta gente seguramente no tiene energía eléctrica, pero se puede instalar una pequeña planta hidroeléctrica acá, para beneficio de estas comunidades. Y de pronto se puede integrar a otras actividades, esa energía al hilado de lana de los auquénidos, de alpaca, llamas, etcétera, ovejas, ¿no? Incluso puede servir para esa energía para riego, si es que hay la necesidad de regar alguna ladera, en fin. Bueno, también puede servir para la producción de energía para una pequeña planta de potabilización de agua, por ejemplo, juventud. Si alguien quiere, puede ir a instalar una pequeña planta, se hace una planta hidroeléctrica acá y pone su fábrica de agua, ¿sí o no? Envasada, etcétera. Entonces, fíjense que hay enorme potencial todavía en esta cordillera de aprovechamiento de recursos hídricos. Y esta es la cuenca que aporta, obviamente, al lago Titicaca. Estas aguas todas aportan al lago Titicaca. El valle de Songo, que su compañero mostró en una presentación, fíjense, se inicia acá. Este es el Huayna Potosí. Este es el Nevado del Huayna Potosí. Y esta es la represa de Songo. ¿A alguien le tocó realizar el rediseño de Songo? ¿No? Acá tenemos la presa de Songo. Es una presa de hormigón, ¿sí? Y obviamente de esta sale la tubería de presión. Fíjense, desciende
y llega esas aguas a ser turbinadas en la primera central hidroeléctrica ubicada acá. Ahí tenemos la primera central hidroeléctrica. ¿Qué desnivel? Podemos ver acá el desnivel aproximado que tenemos. Vamos a tomar la cota del embalse de la presa de Songo, que está a 4.740, vamos a decir 7.740, respecto a la ubicación de la casa de máquinas, que está a 4.340, digamos, 400 metros de desnivel, juventud. 400 metros de desnivel. Desde acá tenemos una altura igual de 400 metros de desnivel. Y si ustedes se acuerdan, para determinar la potencia es función de la gravedad, la altura de caída, el caudal y un factor de eficiencia. Entonces se dan cuenta que aquí ya H, en nuestro caso, mide 400 metros aproximadamente, ¿sí? Deberíamos determinar el caudal. Estos parámetros los podemos considerar, bueno, la gravedad es 9.81, mientras que la eficiencia podríamos adoptar como 0.8, ¿ya? Y poder determinar la potencia en función de la disponibilidad de agua. Pero ya tenemos una altura determinada aquí geográficamente, ¿cierto? Entonces, fíjense cómo en el Valle de Songo se ha desarrollado, ¿sí? Se ha hecho un aprovechamiento de los recursos hídricos a medida que el río desciende. Por todo este curso se tiene una serie de centrales hidroeléctricas allá. Aquí está otra. Fíjense. Bien, entonces, pero para que estas centrales hidroeléctricas puedan operar y funcionen, etcétera, requieren una serie de obras hidráulicas, cámaras de carga, tuberías de presión, túneles, canales y principalmente obras de toma. Y la única presa que se tiene acá en todo este sistema es la presa de Songo. Y la presa de Songo, si ustedes determinan la cuenca de aporte, ahora la vamos a tratar de generar su cuenca de aporte. Fíjense, la cuenca de aporte principal de esta represa proviene del Nevado Huayna Potosí, de esta parte, así. Esto es todo lo que aporta a ese embalse. Esa es su cuenca, porque ya lo que llueve por acá desciende hacia Milluni, todas estas aguas ya van hacia Milluni. Y aquí a la derecha puedo mostrarles el famoso nevado de Charquini. No sé si han oído hablar, este nevado de Charquini. Este es el nevado de Charquini, lo estoy señalando, ¿sí? Charquini, incluso hoy en día se promueve mucho el turismo hacia allá, no solo al Huayna Potosí. Este es el glaciar Charquini por sus características, parece un mini Chacaltaya donde puede la gente llegar y hacer snowboarding. ¿Saben qué es snowboarding? Esquí sobre la nieve, pero en patinetas, en las patinetas anchas. ¿Alguien ha logrado llegar hasta allá? Hay muchos jóvenes, he visto y he encontrado jóvenes, se organizan en el alto y van para allá a hacer snowboarding, ¿sí? A hacer esquí aquí en este glaciar. Pero bueno, ok, juventud, todo lo que llueve de este lado de la cuenca, de la cordillera, vamos a decir, obviamente ya aporta a la cuenca amazónica, ¿cierto? Entonces, de ahí que pues es una especie de división de cuencas, la cordillera, ¿sí? Y sí, estas aguas de estas presas que están en este sentido, que aportan a los sistemas de abastecimiento del Alto y van a aportar al Alto, a la ciudad de La Paz, en realidad drenan sus aguas, si no son utilizadas, al lago Titicaca. ¿Ya? Ok, juventud, ¿alguna consulta? No hay consultas. Bien. Entonces, Una pregunta. adelante. Nombre. Mi papá saca Ismael. ¿Ya? Ingeniero, le quería preguntar una situación. Como primero he sacado la misma área como la que tiene usted, pero era muy grande y no es la que está en el área de inventario. Entonces la reducí y
me llegaba solamente hasta el primer lago. Y No, eso no, no. me No es correcto. No es correcto. Por favor, considera lo que te sale. Juventud, vuelvo a reiterar. Trabajen con lo que les sale a ustedes. Bueno, vuelvo a reiterar, hay muchos errores en el inventario. Entonces, trabajen y obviamente podemos luego hacer una contribución al ministerio. Si realmente hay muchos cambios, podemos hacer un listado y mandárselo al ministerio, decirles, bueno, por favor, para la próxima edición corrijan o pónganle hincapié en estos puntos que estamos observando. Bueno, podemos hacer eso. Entonces, por favor, juventud, trabajen con los datos que ustedes están logrando obtener. Confiamos en ellos, además. Bueno, porque además lo van a sostener ustedes. Entonces, si no coincide con el inventario, no se preocupen. Ustedes trabajen con lo que les resulta. No se preocupen si la presa es muy pequeña. No se preocupen si el embalse es muy pequeño. Porque los criterios de diseño de presas, así sea pequeña, mediana o grande, son los mismos, juventud. Porque son el mismo proceso. Sea una presa pequeña de 2 metros, si colapsa la misma, se va a generar una onda que va a salir y que puede afectar aguas abajo. Por eso, así sea grande, pequeña o mediana, los criterios son los mismos, juventud. No se preocupen, por favor, y sigan adelante con su trabajo. ¿Está bien? Bien. Ingeniero, tenía una duda. Adelante, Rodrigo. Mi duda es la siguiente. Yo he trabajado con el raster que se puede descargar de GeoBolivia, si no me equivoco, y he obtenido los valores que he obtenido. Y de curiosidad he decidido también descargar de un satélite de la NASA. No me acuerdo del nombre del satélite, pero cuando he intentado trabajar con esa imagen, porque la de GeoBolivia son de 30,5 por 30,5, si no me equivoco, de resolución, y la de la NASA era de 12,5, entonces por la resolución yo quería tratar de mejorarlo, por decir, pero no coincidían las coordenadas, ingeniero, estaba desfasado un poco. Esa era una duda, si se puede continuar con el de 30,5 por 30,5 o al cambiarlo por el 12,12 no coincide, pero si se puede trabajar también. Esa era una duda, ingeniero. Bien, bueno, de hecho, en ese aspecto, y algunos de ustedes deben estar atravesando esa situación también de alguna forma, piense que cuanto mayor resolución tenga nuestra imagen, bueno, se vuelve más pesada también, pero y requiere mayor hardware, ¿no? Pero sería mejor trabajar en mayor resolución. De hecho, GeoBolivia tiene una resolución de 30 por 30, pero hay mapas, hay imágenes, hay DEMS que ustedes pueden generar de Alaska. Por ejemplo, les pasé ese sitio, ¿cierto? El sitio de Alaska, para poder descargar a una resolución de 12.5, como lo ha mencionado su compañero. Pero ahí tienen que hacer un trabajo fino de identificar bien el sitio, si las coordenadas o el sitio está desplazado en uno o en otro, tratar de ayudarse un poco primero con el Google Earth y después ir afinando, ¿sí? En la ubicación, ¿ya? Entonces, y por último, tomar una decisión de ubicación. Si de pronto no coinciden, ustedes pueden forzar la situación e imponer una situación ya de ubicación a la que luego van a posteriormente generar las curvas de nivel y el sitio. ¿Está bien? Entonces, puede ser otro caso en el que ustedes se vean forzados a imponer la ubicación del sitio. ¿Ok? Pero obviamente se le recomienda mayor resolución, ¿ya? Si pueden descargar y tratar esas imágenes sería ideal. ¿Alguna otra consulta? Ingeniero. Adelante. Sí. Ingeniero Melissa, yo tenía ese problema y le había mostrado el día lunes. Y he intentado cambiar el raster y he usado el de GeoBolivia, claro, como tiene menor resolución, pero me ha dado un área más aproximada. Sí, un poco diferente la configuración de los ríos, pero no sé si le puedo mostrar, Inge, tal vez para que lo entienda mejor.
Ok, adelante. La imagen, ¿de dónde la descargaste? Esta la he descargado de GeoBolivia. He vuelto a empezar de cero. Ok. Y mi cuenca me sale con esta forma y los ríos de esta forma. El punto verde es donde se encuentra ubicado mi presa. Ya. Acá está cerca. Y lo he trasladado a Google Earth y me sale de esta forma. Ya. Esa forma sería Inge. Pero lo que yo he hecho era, bueno, viendo el terreno, he tomado el punto de la cota más baja y era por acá, no donde estaba la presa. Porque cuando ponía la presa me salía un área así súper pequeña, no me marcaba. Incluso me he puesto a pensar si tal vez es que como ya la presa está construida y la está tomando el satélite con la presa más, creo yo, es tal vez el área de inundación que ha generado la presa. Bueno, he tenido bastantes inquietudes ahí y cuando le he puesto, me ha delimitado una cuenca mejor, digamos, que cuando lo pongo acá encima de mi presa, el punto de control. Y era más coherente el área que me ha dado, incluso el área que tengo acá con esta presa, digo, con esta área que he determinado es de 212 kilómetros cuadrados y en el inventario de presas está con 202. No Ajá. sé si he hecho correcto, Inge, o Sí, no, está bien, es eso quería posible. consultar. Es posible. De hecho, ustedes saben que, bueno, las imágenes satelitales también de alguna forma tienen ciertos errores, siempre lo andan mencionando, incluso hasta el ángulo del que han tomado, que debería hacerse un proceso de corrección, etcétera. Pero quizá nos vamos a perder mucho nosotros en ese detalle, ¿no? Está bien, si ya por lo menos en tu procedimiento has logrado encontrar un área que es nomás la adecuada, que es semejante a la del inventario, continuamos y la dejamos ahí, ¿sí? No vamos a perder más tiempo, juventud, en eso. Ahora ya pueden sacar sus parámetros morfométricos, etcétera, lo necesario, ¿cierto? La idea, el siguiente paso a partir de estos datos, generar la curva elevación-volumen, obviamente, y tratar de aplicar algún modelo que recuerden de hidrología para poder generar el hidrograma de aporte, la oferta hídrica que tiene la cuenca, ¿cierto? Y luego hacer el análisis de crecidas y determinar el caudal de crecidas. Melis, está bien el avance y está bien. Sigue adelante, mantén ese tu trabajo. No importa si usas los datos de GeoBolivia con la resolución. Porque vuelvo a reiterar, juventud, nosotros más tenemos que enfocarnos, más nos vamos a enfocar ya en el diseño de la estructura como tal. ¿Está bien? Por favor, juventud. Dije, otra Sí. cuestión más, disculpe. He cargado también mis estaciones y tengo dos cercanas. He hecho polígonos de Thyssen, no sé si se puede ver. Acá esta, que está casi dentro de la cuenca y al borde, y esta. Y realizando polígonos de Thyssen con el ArcGIS, me influiría de esta manera. Pero yo he tomado esta área casi tomando en cuenta la estación que está acá. Acá. Ahí. ¿Está correcto, Inge? ¿O debería tomar un área más cercana, solo a mi cuenca? Porque si tal vez lo tomara más cercana, no creo que marque esta estación. Correcto. No, está bien. Esa estación donde está la manito, ahora, ¿cómo se llama? A ver, la moviste. Esa estación, sí.
Esa se llama, acá la tengo. Es la estación Santibáñez. Santibáñez. No, está bien. Esa tiene influencia. Sí. Y luego, de acuerdo a los polígonos que estamos viendo. Y la otra. Tarata. Sí, y la otra es Tarata, sí. En la misma presa no hay, ¿verdad? Estación, no se ha puesto en la presa. No, no hay dentro de la, Ya, de entonces, la fíjate cuenca, que, no. sí, las que tienen mayor influencia son esas dos. La que tiene mayor influencia, hasta en un 70%, se ve que es Tarata y luego Santibáñez. Entonces, Sí. habría que considerar esas dos estaciones, ¿ya? Ya, Ahora, entonces hago el... sí, habría luego que ver qué periodo tienen no, de coincidencia en cuanto a la información, porque a veces una registra en otros años, la otra otros años. Habría que elegir un periodo ahí semejante, ¿no? Ya, Inge. Ya, entonces, esa sería mi consulta, Inge, muchas gracias. Ok, adelante. Buen avance. Tienes buen avance. ¿Nadie ha generado una curva de elevación-volumen, juventud, para que podamos verla? Creo que no, ¿verdad? En fin. Bueno. Ok, jóvenes, ¿alguna otra consulta? Para los que todavía no tienen identificada la presa, son nuevos, vamos a decir entre comillas, ¿ya? Tenían que haber elegido una presa del inventario nacional, ¿sí? Elegir el sitio, ver la ubicación, identificar y usar las herramientas que se tienen, como el Global Mapper. Alguien hace un momento mostró, ¿sí? Su cuenca en el Global Mapper. Hay este sitio de Alaska, ¿sí? Este sitio de alaska.edu de la NASA, de la cual pueden descargar imágenes con una resolución bastante buena de 12.5, ¿ya? Procesarlas, obviamente. Y cuando se diseñan presas, generalmente se comparan alternativas, que no vamos a hacer ahora, en alternativas de ubicación, ¿cierto? Por ejemplo, aquí estoy mostrando en un sitio donde obviamente se trata de 3 sitios. Por ejemplo, acá está el 1, ¿no? Pero obviamente va a tener una cuenca de aporte inferior a las siguientes. Aquí hay otro sitio, otro angosto, donde se ha visto la posibilidad, y aquí un tercero. Entonces, si este es el curso del río, ¿cierto? Así desciende el mismo, ¿ya? Se entiende de que, obviamente, al punto de presa 1, la cuenca tiene una cierta superficie. Al 2 ya tiene una cuenca mayor, ¿sí? Y al punto 3, obviamente, una cuenca mucho más grande. Entonces, como había mencionado, un segundito, juventud, me dan un segundito. Me están llamando del instituto, por favor, juventud. Hola. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Andrés?
Mil disculpas, Juventud. La dirección del instituto requería de unas consultas. Entonces, a ver, entonces me decía que acá se está viendo mi presentación, Juventud. ¿Se ve, ingeniero? Sí, ingeniero. Okay. Ese es en el tema de análisis de alternativas, ¿no? Eso es importante en su vida profesional, ustedes identificar si inicialmente hay una idea de proyecto en algún sitio, ¿no? Pero ustedes hacer un recorrido detallado del sitio, recorrer aguas arriba, recorrer aguas abajo, ver los impactos, ver sitios de erosión, etcétera. Entonces, una vez que se hace esta ubicación de sitios, identificación de sitios, es posible que puedan tener, fíjense, ¿no? La ubicación, dependiendo de la ubicación del sitio, cada uno se genera a partir de allá esta curva elevación-volumen, que el lunes me la van a entregar. Entonces, para diferentes alturas de presa, dependiendo del objetivo del mismo, si queremos aprovechar al máximo los recursos hídricos, entonces el volumen de almacenamiento tiene que ser el mayor posible. Eso obliga a que la altura de la presa sea también lo más alta posible, considerando, obviamente, Juventud, dejando un caudal ecológico en el curso principal del río. ¿Está bien? Eso tenemos que evaluarlo de la hidrología. De ahí la importancia del estudio hidrológico para un proyecto de esta naturaleza. Entonces, en la elección, fíjense, de presa, de ubicación y el objetivo, obviamente, si es para riego, para hidroenergía o para consumo de la población, a veces ya se parte con un volumen que debe almacenar la presa, ¿no? Entonces allá se manejan estos sitios, por ejemplo, y aquí estoy mostrando la diferencia que hay en una presa en este punto y otra acá, fíjense. Esta, la de arriba, por ejemplo, tiene un mayor volumen de almacenamiento. ¿Sí? Para una altura de 26 metros logra almacenar 1.200.000 metros cúbicos, 1.2 hectómetro cúbico. ¿Sí? Perdón, pero la presa de abajo, fíjense por los datos aquí comparativos, 1.200.000 o 1.200.000 metros cúbicos almacenados con una presa de 25 metros. Fíjense la diferencia, es decir, que esta con menor embalse, un embalse menor, ¿cierto? Fíjense, por las características topográficas del sitio, almacena casi a la misma altura, un metro menos, ¿cierto? Un metro menos, 25 metros, almacena la misma cantidad que la presa de arriba. ¿Ya? Entonces, esta presa de aquí abajo, menos invasiva, en comparación a esta otra que tiene un embalse un poco más extendido, más largo, ¿sí? Y produce allá inundaciones. De pronto es toda una elección de sitios, pero puede ser que esta presa, ubicada acá, que tiene, digamos, por las características topográficas, mayor capacidad de embalse, con un embalse no muy extenso, es más profunda, vamos a decir, parece ser un hoyo, ¿cierto? ¿Sí? Puede ser que esté afectando de esta forma alguna pequeña población, alguna actividad minera que de pronto queda por agua o algún sitio de explotación de abono, ¿no? O está inundando bofedales que se quiere proteger. Entonces, este es el análisis que se debe realizar en esas situaciones, Juventud. ¿Ya? Por eso es muy importante esta curva elevación-volumen para determinar justamente esa capacidad que podía tener de almacenamiento. He mostrado Caracota, con esa pequeña altura, almacena 14 millones de metros cúbicos. Incachaca, una presa un poco más alta, almacena apenas ni 5 millones de metros cúbicos. Entonces, esas son las comparaciones importantes que se debe realizar. Vuelvo a reiterar, si en el país se han hecho presas pequeñas hasta de 2 metros inclusive, es porque hay la necesidad de almacenamiento de recurso hídrico, ¿cierto? Así sean pequeños esos vasos, de todas formas ayudan, ¿sí? En la época seca. Bueno, esto ya había mostrado, hay diferentes modelos que pueden utilizar ustedes para determinar la oferta hídrica. Incluso hemos hecho un ejercicio con el sitio del Samsung Water que presenta, ¿no?
unos datos interesantes de precipitación puntual. Por ejemplo, Melissa, te puedo sugerir si puedes pararte en medio, en el centro de gravedad de tu cuenca, ingresar al sitio para ver si los datos que obtienes acá son también similares a los que reportan las estaciones meteorológicas de Tarata y de Santibáñez, ¿no? Ya ese es un ejercicio que pueden hacer. En el caso de Tacagua, no sé, a alguien le ha tocado, creo, y aquí estoy mostrando en la diapositiva, ¿sí? Por ejemplo, ubicándonos en el sitio para determinar, ¿no? Y verificar los datos de precipitación. Es importante evaluar esta situación. Obviamente, juventud, si ustedes hacen un proyecto en el altiplano y las precipitaciones no pueden superar pues los 1800 milímetros, por ejemplo. No van a cometer esos errores de aceptar proyectos con esas precipitaciones. Si ustedes son supervisores o revisores de proyectos, tienen que tener ese criterio. Esas precipitaciones se darán en los valles, ¿cierto? Pero imposible que en el altiplano tengamos esas precipitaciones. Fíjense acá, por ejemplo, en Tacagua, la precipitación anual es de 308 milímetros, ¿no? Y aquí, obviamente, si ustedes razonan y dicen, ¿por qué es una zona árida o semiárida? Obviamente porque la evaporación en esta zona supera en 4 o 5 veces la tasa de la precipitación. Y más hoy en día debido al cambio climático, que eso es básicamente incremento de la temperatura, ¿cierto? Entonces imagínense en sitios donde la evaporación es mayor que la precipitación, entonces obviamente se van a formar sitios áridos o semiáridos, ¿cierto? Bueno, esto ya hemos visto, juventud. He pedido que ustedes me descarguen el programa GKHMS, hay muchos utilitarios para poder utilizar, el GCrash, y me van a descargar también el programa. No sé si ya les pedí, pero me tienen que descargar el GeoStudio e instalar en sus computadoras. ¿Alguien lo ha hecho ya? Sí, ingeniero, ya pude descargar el GeoStudio. Qué bueno. Ya, entonces, si alguien quiere, juventud, y miren, este es un ofrecimiento, si alguien quiere ganar puntos, puede elaborar tutoriales. ¿Cierto? Puede elaborar videos tutoriales, procedimientos para el uso de 1, 2, 3, cualquiera de los programas que existen para para el diseño de presas. Todo relacionado a presas, y si hacen tutoriales va a ser muy bienvenido, lo podemos compartir con los compañeros, pero obviamente eso va a ser considerado en su nota final. Habíamos mencionado también la importancia de la evaluación del transporte de sedimentos, ¿es cierto? Y para ello existen varias metodologías. Una de ellas es fundamental, tratar todas estas imágenes, ¿sí?, provenientes del ArcGIS. Y básicamente una vez que ustedes han construido ya su modelo en ArcGIS de la cuenca, etcétera, es fácil poder aplicar, por ejemplo, la ecuación del MUSLE o del USLE para determinar la producción de sedimentos anual de la cuenca. Obviamente, para el proyecto, este es un trabajo netamente de oficina. En realidad se tiene que hacer un reconocimiento, una validación. Una vez como su compañera Melissa ha mostrado ya la cuenca determinada y el otro compañero también, es necesario hacer un recorrido de la cuenca. Fíjense que ya hoy en día es muy importante trabajar con un ingeniero geógrafo, por ejemplo, ¿cierto? Quien es el que va en forma detallada generar todos estos mapas, ¿sí? El geólogo también, y ustedes con el criterio hacer un recorrido de toda la cuenca para evaluar las zonas de erosión, deslizamientos que puedan en alguna forma afectar, ¿sí?, el volumen útil de nuestro embalse, ¿cierto? Vuelvo a reiterar, hay una serie de metodologías. Yo les he pasado, creo, sí, he subido esto está en el Classroom, esta guía para que puedan utilizarla ustedes para en forma aproximada calcular el volumen muerto de nuestros embalses. Es posible, juventud, vuelvo a reiterar ahora, que una vez que calculamos estas alturas correspondientes al volumen muerto, no coincidan con el del proyecto, o perdón, no coincidan con lo del inventario. Tampoco se preocupen, ¿cierto? Porque nosotros estamos rediseñando el mismo, ¿cierto? Utilizando estas ecuaciones empíricas vamos a determinar el volumen muerto.
¿Ya? Ahora, el horizonte de proyecto que podemos asumir que les parece que sea de 40 años, ¿sí? 40 años de vida útil para nuestro proyecto. Entonces, también el elegir este periodo de vida útil es otro análisis, ¿cierto? Pero en nuestro caso podemos asumir un valor así, de 40 años. Entonces, en su memoria descriptiva del proyecto, ustedes tienen que poner que se ha elegido un periodo de vida útil de 40 años para el proyecto. ¿Está bien? ¿Hasta aquí alguna consulta, juventud? ¿No hay consultas? Bien. Entonces, como ustedes han visto, hay varios compañeros que ya han hecho un trabajo de investigación en el sitio de GeoBolivia. Este es el sitio de GeoBolivia, se ve, en el cual podemos ver una serie de información como las estaciones meteorológicas, ¿sí?, del país. Hay 4 tipos de estaciones meteorológicas en el país. Fíjense, unas son de segundo orden, tercer orden y cuarto orden. Quizá las de cuarto orden son aquellas que reflejan más los temas de precipitación y temperatura, que son importantísimas, ¿cierto? En cambio, las de orden 1 son aquellas, son pocas además, pero son estaciones bastante completas, ¿ya? Entonces ustedes pueden elegir y ver en base a la ubicación de su proyecto cuáles son las estaciones que tienen mayor influencia en la suya. No veo dónde está la de cuarta. Aquí está. Entonces, fíjense, esa es la distribución de las estaciones de cuarto orden en el país. Pueden descargar incluso los datos, etcétera. Pero lo más práctico es entrar al CENAMI, ¿cierto? A la página del CENAMI para descargar. Pero quiero destacar que aquí en este sitio pueden encontrar una serie de información importante, ¿ya? Se tiene que ver con el área de su proyecto, ¿cierto? Hay estudios en forma específica que se han realizado. Por ejemplo, fíjense este mapa de amenaza de sequía meteorológica, mapa de riesgo granizada en el municipio de Corocoro, ya fíjense el detalle que se tiene, etc. Entonces, son información y proyectos bastante interesantes, ¿sí? Que no sé si ustedes ya lo han navegado, ¿no? Aquí una serie de información que ustedes pueden conseguir para a futuro también, ¿no? En diferentes situaciones o diferentes proyectos en los que ustedes vayan a participar. Otro de los sitios importantes, y no sé si lo he desplegado porque ya nos queda pocos minutos, es el de a ver, aquí lo pondremos, del Servicio de Hidrografía Naval, Juventud. No sé si alguna vez han entrado. Y aquí, y lo que quiero destacar un poco y hacer hincapié en la terminología que se usa, ¿sí?, cuando se hacen mediciones ya en los cuerpos de agua. El Servicio Nacional de Hidrografía Naval cuenta con muchos equipos y experiencia también, especialmente para hacer trabajos de batimetría, ¿cierto? Y la batimetría básicamente es determinar la topografía de los cuerpos de agua. Aquí voy a mostrar rápidamente este video educativo del Servicio Nacional de Hidrografía Naval. No sé cuánto dura, Juventud, 17 minutos. Nacional de Hidrografía Naval. A ver, ¿cuánto nos queda? 14 minutos. Intentemos verlo. Bueno, voy a adelantarlo un poco. Orientación, promoción, control y asesoramiento técnico-científico de las actividades hidrográficas y de navegación que se desarrollan en todo el país. Para el cumplimiento de su misión, presta servicios en los campos de hidrología, hidrografía, topografía, señalización náutica, cartografía náutica, sistemas de información geográfica y publicaciones náuticas, que contribuyen a la seguridad a la navegación
en los cuerpos de agua navegables del país. A continuación, se describe la importancia de la medición de los niveles de agua. Utilidad de las lecturas hidrométricas en levantamientos hidrográficos y ayudas a la navegación. Las estaciones de la red hidrométrica de la Armada Boliviana son utilizadas en la ejecución de los levantamientos hidrográficos para controlar la variación de los niveles de agua en el área de trabajo respectivo, a fin de realizar las correcciones correspondientes del nivel de reducción referido a una cota o elevación sobre el nivel medio del mar. Este nivel de reducción es obtenido de una serie temporal de datos diarios generados en las estaciones hidrométricas, considerando los niveles mínimos o más bajos registrados en dicho periodo, los cuales son procesados estadísticamente a fin de obtener un nivel que proporcione un alto grado de seguridad a las embarcaciones que navegan en los cuerpos de agua navegables del Estado Plurinacional de Bolivia. El nivel de reducción es utilizado en la elaboración de las cartas náuticas y se encuentran plasmados en la información de los sondajes, que además están georreferenciados en latitud y longitud respectivamente. Realizando la actualización de los sondajes contenidos en la carta náutica, la información del nivel de agua en cada estación hidrométrica y el sondaje registrado en el ecosonda de la unidad de superficie, se obtendrá la profundidad real en el punto de navegación, con lo cual se podrá navegar con la seguridad correspondiente. Finalmente, esta información es registrada y difundida a través de las publicaciones náuticas que elabora el SNHN, como ser avisos a los navegantes, derroteros y otros, según las necesidades de los navegantes. Utilidad de los niveles de agua para el monitoreo hidrológico y apoyo al sistema de alerta temprana ante eventos hidrológicos extremos. En lo que respecta al monitoreo hidrológico, tiene como objetivo estratégico recopilar, procesar, validar y difundir la información hidrométrica de los principales cuerpos de agua navegables del país, brindar información oportuna y actualizada en apoyo al Sistema Nacional de Alerta Temprana. La red hidrométrica de la Armada Boliviana, constituida por sus unidades dependientes, conforma una red de 45 estaciones distribuidas en las 3 cuencas hidrográficas del país, de las cuales 33 se encuentran en la cuenca del Amazonas, abarcando las subcuencas de los ríos Acre, Abuná, Orton, Madre de Dios, Beni, Iquilo, Mamoré, Yacuma y Bare, P y Tenes. Asimismo, se tienen 7 estaciones en la cuenca del Plata y 5 estaciones en la cuenca cerrada, ubicadas en el lago Titicaca. En este punto es bueno señalar que el registro de información del conjunto de estaciones que conforman la red hidrométrica permiten definir el comportamiento hidrológico de un cuerpo de agua a pequeña escala, identificando las crecidas puntuales tanto de horas como de pocos días, a mediana escala, definiendo la variación estacional de crecida, transición y estiaje, y finalmente, a gran escala, analizando las variaciones interanuales, identificando los años secos y húmedos. En este objetivo, de las 45 estaciones hidrométricas, se han elegido 22 de monitoreo, que son las que permiten realizar el análisis del comportamiento hidrológico de los cuerpos de agua navegables del país. Ya pasando al tema específico del registro hidrométrico, se tienen 4 tipos de medición de niveles de agua: bajo nivel barranco, de regla linimétrica, por el sistema óptico y automatizada o vía satélite. Medición bajo nivel barranco. Este tipo de lecturas se las realiza en las estaciones donde no existe ningún instrumento de medición calibrado, ejecutando la medida del nivel de agua de forma empírica. En el caso de la medida referencial respecto al nivel barranco, tomando como ejemplo el perfil transversal de un río cualquiera, se observa que para medir los niveles a partir del barranco debe contarse con un punto fijo de referencia,
y una altura del barranco, de manera que la medida se la realice en forma vertical y a partir del punto de referencia hacia el pelo de agua. En este caso, toda medida que esté por debajo del nivel del barranco será bajo nivel barranco, Bravo November Bravo, y la que esté por encima será sobre nivel barranco, Sierra November Bravo. Se recomienda que la medida se realice siempre desde el mismo barranco, y en caso de tener dos o más barrancos, este dato debe ser reportado inmediatamente al Servicio Nacional de Hidrografía Naval a objeto de realizar el control correspondiente. La medida debe ejecutarse siempre en forma vertical y nunca en forma inclinada, debiendo realizar las lecturas diariamente a las 8 de la mañana. Solamente en caso de presentarse una crecida extraordinaria, se debe hacer una medida adicional registrando la altura máxima de agua alcanzada y la hora de lectura, remitiendo este dato de forma inmediata al Servicio Nacional de Hidrografía Naval para su registro. Medición a partir de regla alinimétrica. Esta medición puede ser a partir de una o varias reglas en forma escalonada. A continuación, observaremos una demostración de lectura del nivel de agua por el sistema de regla linimétrica. Vemos al capitán de puerto dirigirse a la regla linimétrica para realizar la lectura del nivel de agua. Como se aprecia, la regla se encuentra dividida en centímetros. Observamos, por ejemplo, que en este caso se tiene una lectura de 2.61 metros. Este valor se anota en una libreta de registros luego de cerciorarse de la misma para su mejor precisión. Una vez realizado esto, el dato debe ser remitido al Servicio Nacional de Hidrografía Naval. Se considera, bajo esta modalidad, todas aquellas unidades dependientes en las que se tiene instalada una o más reglas que midan los niveles de agua, siendo el reporte de la lectura de regla linimétrica Romeo-Lima. Este tipo de lecturas se deben realizar diariamente a las 8 de la mañana y a las 6 de la tarde, y en caso de crecidas extraordinarias, la lectura y reporte es realizada de manera inmediata y en función a las necesidades. A fin de orientar respecto de la correcta medición de los niveles de agua, a partir de regla linimétrica, a continuación se muestran algunos ejemplos de lectura. Medición por el sistema óptico. Este sistema es de reciente creación y permite evitar la pérdida de las reglas debido a crecidas extraordinarias, ya que es un sistema de tipo móvil. Cuenta con una mira que consta de un dispositivo de encastre y nivelación, una regla milimétrica plegable de aluminio graduada al centímetro, y un trípode metálico con una base en la parte superior. El esquema nos muestra un ejemplo de lectura a través del sistema óptico. Aquí visualizamos al observador realizando una medición con este sistema y al auxiliar sosteniendo la regla linimétrica a nivel del pelo de agua del día. La misma operación vista desde otra posición. Medición automatizada. Las estaciones bajo este sistema fueron instaladas por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, CENAMI, a partir del año 2006, en unidades de la Armada ubicadas en el río Paraguay y en el río Madera. Cuentan con sensores remotos que transmiten vía satélite la información. En este caso, se da seguridad y se realiza el mantenimiento preventivo de los equipos instalados, reportando al SNHN cualquier novedad a fin de tomar las acciones técnicas que corresponden. En este caso, el capitán de puerto o comandante de base está encargado de la seguridad de los instrumentos y no tiene que realizar ninguna medición ni manejo del equipo dejado en custodia. Tomando en consideración los sistemas de medición descritos, podemos observar en el mapa de la red hidrométrica de la Armada Boliviana que se cuenta
en las 3 cuencas hidrográficas, con 14 estaciones con regla limnimétrica, 11 con el sistema óptico y 20 con medida referencial respecto al barranco. Apoyo al sistema de alerta temprana ante inundaciones. El principal empleo que se da a la información reportada por las estaciones hidrométricas ubicadas en las unidades de la Armada Boliviana consiste en el monitoreo, evaluación hidrológica, proyección y prevención ante eventos hidrológicos extremos para apoyo efectivo al sistema de alerta temprana a cargo de Defensa Civil. Para este cometido, el Servicio Nacional de Hidrografía Naval ha definido 4 niveles de prevención, que son: verde, que si bien no representa peligro de inundación, tiene su incidencia en la navegación fluvial; amarilla, que indica un riesgo bajo de inundación; naranja, que representa riesgo inminente de inundación; y roja, cuando ya el curso de agua comienza su desborde, habiéndose definido estos niveles de prevención en cada una de las estaciones de monitoreo de la red hidrométrica. El proceso seguido para apoyar de manera efectiva al sistema de alerta temprana ante eventos hidrológicos extremos, a partir de información hidrométrica reportada por las unidades dependientes de la Armada Boliviana, es el siguiente. Se lee el nivel del río desde cualquiera de los 3 sistemas descritos anteriormente, procediendo a su registro correspondiente. Entonces ya va a ser hora. ¿Se ha visto esa presentación? Sí. Ok, bastante interesante, ¿verdad? Entonces, de pronto, en el tema de obras hidráulicas y a futuro, y no solo en el tema de obras hidráulicas, pueden ustedes echar mano de los servicios de hidrografía naval para algún aspecto importante y necesario para algún proyecto que estén realizando. De hecho, han visto ustedes en esta presentación, que la vamos a terminar de ver la próxima clase, por el tiempo, trabajan más en el tema de la Amazonía, ¿cierto? Donde obviamente ya han visto, se instalan o se implementan los sistemas de alerta temprana, ya para justamente en estos días se están produciendo inundaciones en torno a la ciudad de Trinidad, por ejemplo, y otras áreas. En Pando también tenemos inundaciones. Bien, juventud, ya llegó la hora. Nos vemos la siguiente clase el día lunes. Gary, por favor, y me dice, envíeme la lista de asistencia. Tengo yo contabilizados 84 estudiantes. ¿Sí? Y nada, es todo y nos vemos el día lunes. Juventud, chao, chao. Hasta luego, doctor, que le vaya bien. Buenos días.